Aquí en Uruguay desde hace unos meses viene trabajando el grupo ICOBE, que trabaja con víctimas y sobrevivientes de delitos sexuales, de violencia sexual, mejor dicho. Trabaja en la prevención, en la reparación y también en la justicia. Hoy les propongo conocer de qué va este proyecto. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. Cuando la víctima se siente en condiciones, logra fortalecerse mínimamente para poder pasar por ese proceso, a veces el delito prescribe. Lo que el sistema político cree que hay que destinar para salvarnos la vida es migajas. Y esto es re doloroso, porque además nos pasan cosas muy locas, como que propios políticos nos derivan casos que ellos no saben qué hacer. Los sesgos de género que ubican a las mujeres en determinados lugares y que tienen que tener determinada forma de comportarse para ser buenas mujeres, se terminan transformando en barreras en el acceso a la justicia. La sensación de impotencia es tremenda, mucho más si vos te cruzás todo el tiempo, ¿no? Con esos agresores que hacen su vida como si nada hubiera pasado y como si la culpable hubiese sido vos. Tema más que importante, el que vamos a tratar esta noche en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, precisamente con dos integrantes de este colectivo que les mencionaba recién en la introducción. Primero saludo a la abogada Victoria Bruckner. ¿Cómo estás, Victoria? Bienvenida. Y a la socióloga Margarita Toes. Margarita, un gusto tenerte por acá también. Hola, buenas, gracias. Bueno, mencionaba recién ICOBE, que es en guaraní sobrevivir, ¿no? Estamos hablando de un grupo que trabaja con sobrevivientes y víctimas, ¿no? Desde hace unos meses, en marzo se empezaron a juntar para trabajar. Recién me comentaban que en agosto fue la presentación oficial. El 9 de agosto. No. El 9 de agosto. El día es de solidaridad con víctimas y sobrevivientes de violencia sexual en Latinoamérica. Fue como muy simbólico y significativo hacer en esa fecha nuestro lanzamiento. Bueno, ¿y por qué trabajar en este grupo? ¿Por qué esto, no? De víctimas y sobrevivientes. A ver, cuéntanos un poquito. Bien, bueno, en realidad el proyecto ICOBE surge en marzo de este año, como decías, como un espacio en realidad de militancia en contra de la violencia sexual. No es un grupo que trabaje de forma activa con víctimas y sobrevivientes, sino que víctimas, sobrevivientes y aliadas sensibles a la temática integran este espacio, que no es un espacio terapéutico, sino justamente un espacio de activar y de militar en contra de eso, en torno a estos tres ejes, prevención, reparación y justicia. Como comentaba Margarita, en realidad tuvimos la presentación oficial de este espacio el día 9 de agosto, también un poco vinculado a un proyecto de ley que había en ese momento en la legislatura pasada, que era el de imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes, pero bueno, no ese es el único eje desde el que venimos trabajando. Sí, fue además también, ¿no?, simbólico, en donde hicimos el lanzamiento justamente en el Palacio Legislativo y poder visibilizar y que la sociedad sepa que los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes en este momento prescriben y que había un proyecto de ley presentado en 2020 por la senadora de la Ventura y que había transitado de una comisión a la otra, pero que no se había aprobado. Y nos parece, dentro de esos tres ejes, como hemos mencionado, de prevención, reparación y justicia, dentro de la justicia es muy importante poder tener un marco normativo que dignifique la vida de las personas. Ese es un tema muy importante, ¿no? Porque muchas personas, muchas víctimas, quizás recién logra dimensionar lo que pasó, lo que sufrió cuando era chica, con el paso del tiempo. Recién hablabas, Margarita, de visibilizar
muchas veces el hecho de poder hablar, conversar, hace que una persona logre razonar o analizar qué fue lo que pasó. ¿Cómo lo ven eso hoy, en esta actualidad, por ejemplo? Bueno, entendemos que Proyecto ICOBE tiene un rol fundamental en traer este tema a la mesa y sobre todo en el planteo que hacemos, que es el de romper el silencio, que tiene que ver un poco con esto, y de la mano de esta cuestión como del derecho al tiempo y en ese sentido la imprescriptibilidad en tanto las víctimas o sobrevivientes recuerdan cuando pueden. Hay un montón de evidencia en relación a la teoría del trauma que avala esta situación, que da cuenta de los procesos que se activan cuando una persona está siendo víctima de una situación de violencia sexual, cuáles son los mecanismos psicológicos que dan lugar a eso, y el no poder recordar es una de las cuestiones como que se instalan. Y en la psicología se habla de amnesia disociativa, ¿no? El hecho de que uno, por un evento traumático, prácticamente que bloquea. Lo estoy resumiendo, digo por si hay algún psicólogo o psicóloga mirando, lo estoy resumiendo de manera muy básica, pero bueno, va por ese lado de bloquear lo que uno pudo sufrir cuando era chico, ¿no? Y sí, es parte de la supervivencia, ¿no? Sí, también. Es el mecanismo de respuesta que encuentra ante la gran cantidad de estímulos que está sufriendo la persona en una situación de violencia sexual y bueno, esto da lugar a cuestiones como esta, a recordar muchos años después, a recordar algunas partes sí, otras partes no, a no poder hacer un relato cronológico. Hay muchísimas cosas que derivan de esa situación y que hoy por hoy, tenemos un montón de evidencia que la apoya y sin embargo tenemos un sistema de justicia que pretende trabajar y moverse en estos casos y en estos ambientes operando desde el sentido común y el sentido común muchas veces no es el que dirige o fragmenta como todo este espacio de las violencias sexuales. Y en ese sentido de visibilizar también es importante, ¿no? Lo que trae Victoria de la no linealidad en los relatos y que se habla cuando se puede. Y a veces sí es a la justicia y es la encargada de juzgar, pero también puede haber distintos espacios y distintos ámbitos en donde la persona puede ir a develar una situación que no tiene por qué ser una denuncia en sí misma, y esos distintos espacios en donde socializamos y de los que formamos parte, que muchos se tornan espacios de confianza, a veces por falta de información, porque es un tema muy específico, en esto de no es una mala voluntad, sino que no se sabe cómo responder y a veces atinamos a dar una respuesta que no es la más feliz y la más adecuada y oportuna, ¿verdad?, para alguien que haya sido víctima de violencia sexual. En esto de reconocer, pensaba que también cuando hablamos de violencia sexual es un abanico muy amplio, ¿no? Que no todo tiene que ver con el delito. Estoy hablando de que quizás muchas personas que nos están mirando pueden haber sufrido, pienso en las mujeres, capaz que la gran mayoría de las mujeres sufre violencia sexual, y pienso hasta en episodios normales que pueden ocurrir arriba de un ómnibus, por ejemplo. ¿Cómo lo están viendo eso? Bueno, nosotros en realidad justamente no es casual el uso del término de violencias sexuales y no particularmente de delitos, porque entendemos que es eso, que de la misma forma que muchas veces en lo que tiene que ver con la violencia de género se habla como de un iceberg, donde hay como manifestaciones mucho más explícitas de esa violencia, por ejemplo el femicidio, también existe como un iceberg de la violencia sexual, donde hay manifestaciones mucho más cruentas, como puede ser una violación o un abuso sexual, y hay muchas otras cuestiones que sostienen esas otras violencias en la cotidianidad y en las prácticas. Es importante también en esto de poder compartir qué hablamos cuando hablamos de violencia sexual y de delitos sexuales, y que de todos hay que reconocerlos, porque todos, si bien hay algunas acciones que no se tipifican como un delito, de todos modos generan mucho daño, porque sí es una violencia, ¿no? En esto que vos traes, de lo que a veces como coloquialmente o no llamamos como los micromachismos, ¿no? Y en estas actitudes, o lo del bondi, y podríamos citar un montón, sí, claro, que seguramente la gran mayoría de las mujeres que se hayan vinculado o sin vincularse a veces, porque en esto del ómnibus no necesitas generar un vínculo, pero si te vinculás seguramente sí también con varones, y en la intimidad alguna violencia sexual hubo. En esto de hablar, ¿no? Por ejemplo, pienso que hay actores que son importantes, las escuelas, las maestras, las familias, porque también hay mucho abuso intrafamiliar. ¿Cómo lo ven eso, el momento de tratar este tema? Bien, es una de las cosas que nosotros planteamos, tiene que ver, en particular en el eje de la prevención, tiene que ver con la necesidad de una educación sexual integral.
en principio eso, que sea igual para todos y para todas, porque tiene que ver con esto. Si dejamos cuestiones esenciales que hacen a la educación sexual, como el consentimiento, como los límites corporales, como el no guardar secretos, si eso lo dejamos solo bajo la responsabilidad o la órbita de la familia, donde sucede casi el 91% de los abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, bueno, estamos ahí en un problema. Y también porque es esto, en la medida en la que todos vamos a estar vinculándonos en tanto sociedad, bueno, no podemos dejar bajo la órbita o la responsabilidad de los mandatos familiares, que muchas veces son los que sostienen también esas violencias, algo tan fundamental como es la prevención y que tiene que ver con esto, con la educación sexual integral. Exacto. De hecho, se perciben, ¿no?, en los ámbitos educativos distintas situaciones que hemos tenido la posibilidad de compartir y sí capaz en alguna situación de dar talleres de prevención de violencia, y hay gran necesidad y a veces desde el mundo adulto, madres, padres o referentes, por ahí se ven o perciben discursos de como qué es lo que le van a dar de enseñanza a mi hijo, a mi hija. Es un programa en donde va a estar adaptado y adecuado al desarrollo cognitivo, ¿verdad?, de esas infancias, niños, niñas y adolescentes, de acuerdo al desarrollo que va a estar preparado, y justamente es muy importante porque es tratar también de mover, que a veces hablamos de educación sexual y todo va a la genitalidad. Y es importante saber que es la forma en que nos vinculamos, en la que nos relacionamos, tiene que ver con eso. Conocer sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros límites, los límites que tenemos con la otra persona también. Muchas veces cuando hablamos de abusos hay un aspecto que siempre salta, ¿no?, que es el de la revictimización. Cómo hacer para que esa persona no vuelva a sufrir, ya sea en la justicia o en cualquier otro ámbito, al contar por lo que pasó. ¿Cómo lo ven eso hoy? A ver, es complejo, y justamente en esto de la prevención, ¿no? Si vos estás formado específicamente en la temática, sos docente, por ejemplo, o trabajás en alguna escuela, liceo, en un centro educativo, y al momento tenés formación específica y sensible en estas temáticas, vas a saber cómo responder, qué decir, qué no decir cuando algún estudiante se acerca a develar este tipo de situación. En la justicia lo que pasa, que se relata de una vez, otra vez, o sea, es súper revictimizante el proceso. Al momento de hacer la denuncia, si se define hacer la denuncia a la policía, también es necesario que haya personal policial que tenga sensibilidad específica en la temática. Cuando es sensibilidad, es formación específica, ¿no? Y en la salud también, ¿no? En las distintas especialistas y medicina en general, es súper importante porque justamente no va a ser, a veces hay situaciones o determinadas profesiones de atención en donde, bueno, no es una urgencia. Bueno, pero capaz que si la persona en la historicidad, en la historia de vida y las vivencias de violencia que ha vivido, lo que no es una urgencia, capaz que para uno, si no lo vivió, para otro que sí lo haya vivido, una violación, por ejemplo, sí es una urgencia atender. Sí, hemos hecho como mucho hincapié en que es eso, hay un grado de revictimización que es inevitable si tomamos la revictimización como no sé, la necesidad de contar nuevamente el relato más allá de la primera instancia de develación. Sin embargo, es eso, hay estrategias que lo que permiten es reducir de alguna forma esa victimización secundaria que se da cuando la persona se somete, por ejemplo, a un proceso judicial, y tiene que ver con eso, con implementar algunas herramientas que hoy por hoy algunas sí se hacen, como es por ejemplo la declaración anticipada, donde antes de iniciar el proceso se toma la declaración en un espacio distinto, sin la presencia de otras personas más que el acompañante terapéutico y el funcionario judicial que hace las preguntas. Hay como algunas estrategias concretas que lo permiten, pero también es eso, hay un montón de otras partes del sistema que inhabilitan eso o que fragmentan y vuelven, por ejemplo, esta cuestión de tener que relatar
no sé, 7, 8 veces lo Eso que te pasó. pasa, ¿no? Hoy Eso en en nuestro algunos casos, sistema. eso lamentablemente en algunos casos todavía pasa. Por eso hacemos como hincapié en esto en los mecanismos que sí existen y que sí sabemos que están trabajando como de una forma muy comprometida y muy profesional al respecto de este tema, como es por ejemplo la unidad de víctimas de Fiscalía. Es bueno, apalanquémonos y anclémonos en estas herramientas que sí están y que tienen como finalidad esto, tratar de reducir las chances de una situación de victimización secundaria o de revictimización. Y la importancia de poder traer estos temas y poder hablarlos, ¿no?, en las distintas estructuras de la sociedad, ¿no? Que no quede también como a veces encapsulado en determinados sectores o en la academia, por ejemplo. Es importante que esto realmente se torne un tema de agenda y que transversalice a todos y a todas. Porque si no, es esto, se trabaja desde un lugar para no revictimizar y bien, pero en los otros espacios en donde las personas compartimos es muy difícil y está fragmentado, entonces lo que no revictimizás por un lado lo estás revictimizando por otro, y es importante cuando hay evidencia y se sabe qué es lo que sí se puede hacer y qué es lo que no habría que hacer, bueno, compartamos esos estándares. Pensaba que también otro elemento importante, que a veces es muy difícil poder resolver este tipo de delitos, ¿no? Por el tema de las pruebas, en fin, hay un montón de elementos que se suman a esta historia. ¿Cómo lo ves también eso, Victoria? Bueno, una de las cosas que desde Proyecto ICOBE planteamos en un compromiso que hicimos a los presidenciables, que estamos a la espera de poder concretar reuniones con los dos candidatos actuales, tiene que ver con la necesidad de la creación de una brigada especializada en investigación de los delitos sexuales, justamente por esto mismo que vos traes. Operan y funcionan muchas veces de maneras muy distintas. No es lo mismo la investigación si te robaron un celular que si hubo una situación de una violencia sexual intrafamiliar hace 5 años atrás. Entonces, estas diferencias constitutivas en esos delitos también impactan y generan esta necesidad de espacios de investigación que sean como especializados en esta temática, y es una de las cosas que desde Proyecto ICOBE venimos planteando como necesaria. Hoy hablabas, Margarita, de hablar, ¿no?, de educar, de sensibilizar también a todos los actores. Hay un montón de actores que están trabajando en esto. Yo no sé si hablar de una formación, pero quizás sí poder contemplar todo esto que estamos hablando, ¿no? Para que se pueda avanzar en este tema, digo. A ver, sin lugar a dudas, hay formaciones específicas en donde se pueden tomar, y que también el Estado como tal es responsable, ¿no?, de atender y de reconocer este problema como un problema público, social. ¿Y falta eso hoy acá en Uruguay? Y desde el hecho en donde no es un tema que no se ha, hace rato que no ha estado en agenda, ¿no? Sí, en momentos la violencia doméstica, la violencia basada en género. Esto es una manifestación también está dentro de la violencia basada en género, la violencia sexual, pero tiene muchas especificidades y es necesario que se haga cargo y que se reconozca como problema público y político. Y en el hecho en donde hubo un proyecto de ley en donde no fue aprobado y no se está dando respuesta a las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, habla. Nosotros creemos que ha estado mucho más en la agenda pública que en la agenda política, eso es una realidad. Pero sobre todo es esto, entendemos que decir que hay una responsabilidad estatal también implica sacar estos delitos de su órbita privada, que es donde han estado mayoritariamente. Era algo como de puertas para adentro, y de la misma forma que hubo un esfuerzo colectivo por sacar a la violencia de género de esta cuestión más encasillada de la violencia doméstica y de lo que pasa a puertas para adentro es resorte privado. Bueno, con la violencia sexual hay que hacer exactamente el mismo ejercicio. Hay que dejar de pensar que son los casos aislados y hay que entenderlo como un problema común, colectivo y sobre todo profundamente político, porque lo que define si es un problema o no es un problema y cómo se responde, esto que contaba Margarita en relación a la imprescriptibilidad, cuáles son las regulaciones que hay en torno a eso, bueno, tienen un contenido que es político. Además, sí, la mayoría de estos delitos ocurren en los ámbitos intrafamiliares y domésticos, ¿no? Pero los daños que genera realmente son muy grandes. Compartir en el colectivo con personas víctimas y sobrevivientes, yo creo que
es muy fuerte y realmente las personas muchas veces no tienen conciencia de lo que genera la violencia sexual. Porque la realidad, quiero creer que sería otra si se tuviese la conciencia de los daños que genera. En lo laboral, ¿no? En lo económico, en lo educativo, en todas las áreas de nuestra vida, en lo que llamamos en lo privado de los ámbitos domésticos y en esa vinculación, y también en lo público. Ahora, me quedo con eso. ¿Por qué decís que no se dimensiona? ¿Es porque quizás está naturalizada la violencia en nuestra sociedad? Bueno, es muy difícil dar una respuesta única a eso. Sí creo que lo que está es invisibilizada. Justamente por esto, porque sabemos que hay una cifra negra muy grande en relación a los delitos sexuales más que en cualquier otro delito. De hecho, cuando vemos las estadísticas es abrumador. Vos tenés 8 situaciones por día de violencia a niños, niñas y adolescentes, o sea, ni siquiera nos estamos metiendo con el mundo adulto, que se atienden por día, y eso en realidad es solo esto, una parte muy concreta de la realidad, porque es esto, si todas las situaciones se abordaran en el momento en el que sucede, no tendríamos la necesidad de hablar de la imprescriptibilidad. Acabas de decir, Victoria, 8 por día, solo niñas, niñas y esos adolescentes. son los casos atendidos por CIPIAV, ¿no? Ni siquiera se atienden, claro. Esos son los casos atendidos por CIPIAV. Ahora, de niños, niñas y adolescentes. Nosotros en el 9 de agosto tuvimos los casos reportados de violencia sexual, de las denuncias al Ministerio del Interior, que ya sabemos que la proporción de lo que se denuncia, ¿no? Y eran más o menos entre el 1 de enero del 2023 y el 30 de junio de este año, 4.500 y algo de denuncias. Y en 5 años, las condenas por delitos de violencia sexual eran 1.500, o sea, la distancia entre un año es realmente... Y también en esto de que la invisibilidad es real, ¿no? Sabemos lo que pasa con este tipo de delitos, con las denuncias en otros delitos. Es complejo y también la visibilidad exige poner respuestas, ¿no? Porque yo visibilizo una temática y una problemática, la reconozco como tal y ahora, ¿qué hago con esto? Y sobre todo si tratamos como de hacer zoom en, bueno, ¿por qué se invisibiliza? ¿Por qué hay tanto silencio en relación a esto? Y eso también tiene que ver con las construcciones que hay en torno al concepto de víctima y a qué significa ser una víctima de violencia sexual en la sociedad actual. Creo que han habido como muchas situaciones muy recientes y de casos bastante conocidos donde se plantea esto como de, bueno, la culpa a los culpables o que el silencio cambie que la vergüenza cambie de bando, como estas cuestiones que lo que intentan es esto, es sacar el tabú que hay en relación a los delitos sexuales o al haber sido víctima de un delito sexual y entender que la culpa no está en la víctima ni en la persona que lo sufrió. Y también ponían el clip de Mariela Solari en el inicio y que tiene que ver con esto, bueno, las construcciones de las víctimas, la buena víctima, la mala víctima, cómo tiene que ser, cómo creemos que eso que vive o que tiene que seguir viviendo después de una situación de violencia sexual en una persona. Claro, como que eso también colabora mucho al hermetismo que hay en torno a estos temas. Sí, o sea, la dominación de los varones contra las mujeres, ¿no? Contra las niñas y adolescentes también, o sea, en ese rol en la sumisión y del silencio y que se perpetúan las violencias. Entonces... Ahora, decíamos, ¿no? Desde el colectivo se plantean 3 ejes, ¿no? Esto que conversamos, la prevención, la justicia y la reparación. Más allá de lo que veníamos conversando, ¿dónde se pone el foco en el tema reparación? Bueno, ahí hay como 2 aspectos bien grandes. Uno tiene que ver con lo que se le llama la reparación patrimonial, que de hecho en la regulación uruguaya está prevista de una forma muy incipiente aún y con sus problemáticas propias, pero bueno, ahí hay como una cuestión que tiene que ver con la reparación económica y otra que tiene que ver con esta cuestión más amplia de bueno, si entendemos que hay una responsabilidad estatal, también tiene que poder haber una reparación estatal. Y eso puede ir desde la posibilidad de acceder a espacios de salud mental dignos para poder transitar ese proceso,
también el acceso a la justicia es reparatorio, ¿no? Volvemos a que los delitos sexuales no prescriban, también es reparatorio, que quien defina y decida ir por el camino de denunciar tenga la posibilidad y el derecho de hacerlo. Otro aspecto que también planteamos que nos parece fundamental, y hay experiencias muy positivas en otros países, es la formación de consejos de sobrevivientes y víctimas de violencia sexual como espacios de asesoramiento a la construcción de las políticas públicas. En esto mismo, de devolver la voz y devolver la dignidad también implica que las personas que transitaron por eso puedan tener un lugar en la mesa en la que se van a discutir las políticas públicas que después van a afectar y van a incidir en esas situaciones. Y eso también es reparatorio, porque significa validar y reconocer la experiencia que hay en la persona que transitó por una situación así, y eso también creemos que es muy importante. Eso está, de hecho, en Uruguay, en otras leyes, de distintas leyes, han participado colectivos y las personas como poniendo su voz. Entonces, y desde ICOBE creo que es súper rico justamente lo que trabajamos desde ese lugar y activando desde ese lugar, reconociéndonos qué es lo que pasa y estando como en primera mano, ¿no? En primera persona. Preparando la entrevista busqué legislación de otros países, ¿no? ¿Ustedes tienen alguna como referencia? ¿Alguna que digan, bueno, puede ser un modelo a seguir o tomar algunos insumos de otros países? Bueno, en realidad depende en concreto de qué legislación o sobre qué materia estemos hablando, porque ahí va cambiando. En relación a la imprescriptibilidad, hay varios países de la región que lo tienen hace algunos años. Chile es uno, México también, Colombia. Hay varios países que lo tienen regulado. Y después también es esto, va a depender. Los consejos de sobrevivientes están muy instalados hace años en Canadá. Esto depende en concreto de sobre qué parte específica de todo el universo que impacta en la violencia sexual y en la construcción de las políticas públicas, hacia dónde tenemos que mirar. Independientemente de los ejemplos en términos de países, creo que en realidad lo que tiene que servir de norte es que tiene que ser algo que dignifica a la persona. Porque si la situación de violencia sexual saca la voluntad de la persona y le saca una parte como tan fundamental, si vamos a construir política pública, si vamos a legislar, tiene que ser en pos de la dignidad y en protección de eso. Y eso es básico de los derechos humanos, ¿no? La dignidad humana. Y Uruguay siempre es como el primer país y está siempre pronto para ratificar todas las reglas, las normas a nivel internacional. Bueno, trabajemos en esto específicamente. Está bueno revisar y tener en cuenta los demás países, otras realidades, este ejemplo de comité en Canadá, en Alemania, y se está trabajando en Francia, pero también, hay personas, y acá vemos muchas personas, en donde también se puede aportar y reconocer la realidad y la territorialidad del Uruguay, ¿no? Porque a veces miramos para otros lugares y está bien, hay que hacerlo, pero bueno, es importante, y desde ahí, como mencionaba, bueno, Chile, también en esto de los suicidios femicidas y reconocerlos como tal, que acá estamos lejos de todo eso. Pero bueno, creemos que desde el colectivo y también generando oportunidades de encuentro y cooperación con otras organizaciones de la sociedad civil que también activan, accionan y tienen objetivos similares y de dignificar la vida de las personas, básicamente, que no es menor, estamos como muy disponibles y prontas en este camino de lucha y de reivindicación, ¿no? Y justamente en esto me parece súper importante. Pipa mencionó, y estábamos... Pipa, Victoria... los ejes de reparación, justicia, el de prevención, sin lugar a duda con el sistema educativo hay que articular y hay que trabajar con las distintas partes del sistema educativo, ¿no? Tanto con la ANEP, con el Ministerio de Educación, también con las universidades, con la educación no formal, porque ahí hay todo un campo muy amplio que es importante. Hay otras dos cuestiones que también están en este compromiso que para nosotros fue un proceso como muy importante de poder hacer, porque fue como esto, como
la lista de los pendientes, esto que traías como de legislaciones de otros países, sí planteamos la necesidad de adoptar algo similar a lo que es el modelo Barnahus, que es un modelo de abordaje específico para niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, que apunta a esto, a minimizar la revictimización, a centralizar los servicios de salud, de pericias, de toma de declaración, en fin, tiene como varios principios que hacen a este abordaje específico que de alguna forma se plantea. Y otra cosa que también desde el colectivo lo planteamos y nos parece re importante, tiene que ver con el tratamiento a ofensores sexuales, que es la otra cara, y es la cara a veces que es más incómoda de hablar, pero que también es necesaria y hace a la construcción de las políticas públicas en torno a esto, porque si no, nada, queda en la nada, queda en, bueno, llegamos hasta el juzgado y después de ahí qué es lo que pasa, y bueno, y para nosotros hace a la construcción de la perspectiva desde la que este colectivo milita, porque es un tema que muchas veces implica reacciones como muy viscerales, y nosotras no nos paramos desde ese lugar de odio, no militamos desde ese lugar, no es lo que nos identifica, y nos parece como muy importante que eso también permee las construcciones y los acuerdos que nos parecen necesarios hacer en torno a este tema. Sí, nosotras tenemos un enfoque justamente más como de género en el desarrollo, ¿no? En donde nos relacionamos y nos vinculamos en la diversidad. Y es importante saber y sabernos que todos y todas somos parte de esta realidad y de esta problemática, y que no es solo un tema de mujeres, o no es solo un tema que le pasa a niños, niñas, o sea, está entre todos y entre todos. Entonces es importante reconocernos como mujeres, como varones, como quienes seamos, que siempre va a haber algo en que vamos a poder hacer y aportar. Ya en el cierre, estamos en año electoral, ¿no? ¿Eso es bueno o malo? Y bueno, creo que es algo bueno porque nos da oportunidad de poder visibilizar y mover y también ver cuánto se muestran en ¿no? En este momento. Estamos a 19 días de las elecciones nacionales, del balotaje, ver qué es lo que su postura frente a esta temática. Es un buen momento para plantear el tema y ver si hay algún tipo de quizás, evolución, a ver, es un momento bastante peculiar y particular porque ya sabemos que tienen todas sus agendas bastante cargadas, pero también si sus agendas están cargadas, no ha estado cargado de este tema, habla. ¿No? Entonces, bueno, la repercusión de la violencia sexual y de los delitos sexuales en estos últimos días ha cobrado por el hecho que todos lamentamos, ¿sí? Del suicidio femicida de Milagros. Y bueno, creemos que, y desde ICOBE, desde Proyecto ICOBE, desde el 9 de agosto, que venimos como públicamente, que es reciente, ¿no? También trabajándolo, pero sí el compromiso a los presidenciables, en donde abordamos y trazamos los ejes que mencionamos, y dentro de esos ejes, algunas de esas líneas de acción que también estuvimos trabajando y bueno, estamos esperando respuesta. Creo que es una puerta de oportunidades, de posibilidades a visibilizar, a escuchar también desde los ámbitos políticos qué se dice, cuáles son las posturas, qué se piensa hacer, más allá de que quizás también siempre está, pero siempre hay un pero a veces, ¿no? Sí. Entonces, como decir si el momento es bueno o malo, y puede ser que sí, puede ser. Nosotras lo que seguro venimos como planteando es la necesidad de que este no sea un tema cíclico que se pone arriba de la mesa cuando hay algo que lamentar, y es lo que viene pasando. Las noticias duran un ciclo o dos, y después se pasa al siguiente tema y ahí nos olvidamos, y hasta que no vuelve a pasar algo relativamente grave o sustancialmente grave como es el caso, no volvemos a conversar de esto. Entonces la propuesta es esta, bueno, en los momentos en los que esto entra en la agenda pública, bueno, ¿cómo hacemos para que se equipare y entre también en las prioridades de la construcción de la política? Porque aparte toca todas las esferas, porque es esto, en la medida en la que son situaciones multicausales, requiere también un abordaje desde esa perspectiva, y por ende es eso, no es ni solo los que legislan, ni solo los que generan las políticas de salud, ni solo los que dirigen las políticas educativas, sino que implica una respuesta en bloque
a esto y poder como trascender las situaciones individuales que muchas veces nos obligan a hablar de este tema y ir en busca de respuestas más colectivas. Y sabemos que son temáticas que generan mucha resistencia y también en los ámbitos masculinos, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Porque forman parte de un sistema de dominación patriarcal y de violencia de género y generaciones. Entonces, poner estos temas es interpelarse a sí mismos y la política mayoritariamente está hecha por varones. Sí, claro, implica interpelar el status quo y bueno. Victoria Bruckner, Margarita Tobe, muchas gracias por la visita, por esta charla. Por favor, un gusto, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias. Hacemos una pequeña pausa y más lado B, aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, y ya recibo a mi amigo Martín Duarte. ¿Cómo andas, Martín? ¿Cómo andas, ¿Todo bien? Un gusto darnos una vueltita por acá para hablar de un tema que se instaló y se metió en la campaña, que son las pasividades, las jubilaciones. De hecho, en estas últimas horas ha habido anuncios por parte de la coalición, específicamente el futuro ministro de Economía, en el caso que gane Álvaro Delgado, señaló que en las próximas semanas va a haber anuncios importantes, sobre todo atendiendo, o por lo menos tratando de atender las jubilaciones más sumergidas. Hizo referencia a esas 150.000 personas que hoy están cobrando las jubilaciones mínimas y bueno, se puso el foco en el tema y nosotros quisimos hacer como una especie de raconto de, bueno, cuánta gente hoy por hoy está cobrando esas jubilaciones y fuimos a consultar a la UNASPU, justamente, cómo está viendo las propuestas tanto de la coalición como del Frente Amplio, porque el Frente Amplio en su programa, a propósito y más allá de que no haya quedado aprobado el plebiscito, la reforma que llevaba adelante el PIT-CNT, tiene en su programa bajar la jubilación a los 60 años. Entonces, bueno, ¿qué postura tiene UNASPU? Vamos a ver algunos números, si te parece, para arrancar, y que tienen que ver con esto de las jubilaciones sumergidas. La jubilación mínima al día de hoy está en 18.840 pesos, alrededor de 150.000 uruguayos son los que están percibiendo justamente esta jubilación mínima, pero también en ese núcleo de sumergidos, y por eso lo que hacíamos referencia también a las propuestas que pretenden atender esta situación, se ubican 220.000 jubilados, ¿no? Que entre los 18.000 y los 20.000 pesos son los ingresos que tienen mensuales por prestaciones de pasividad. ¿Cómo se calcula justamente y qué es lo que pretende también la organización que nuclea a los jubilados? Es elevar un poco el porcentaje por el que se multiplica el BPC, la base de prestaciones y contribuciones, que está fijada para este 2024 en 6.177 pesos. El cálculo que hoy se está haciendo justamente para las jubilaciones mínimas es por 3,05%, que nos da el equivalente a ese salario mínimo. La aspiración de UNASPU es llegar a un 4%, ¿no? Y que si bien no cambia mucho el piso, porque estamos hablando que 24.708 pesos es una jubilación baja, pero considerablemente se diferencia con los 18.000, casi 19.000 pesos que hoy se entiende por jubilación mínima. A propósito de esto, uno de los temas que preocupa y que de hecho la intención de plebiscitar la reforma de la seguridad social, o que todos los partidos y quien gane va a tener como problema, es el tema de la edad. La edad avanzada en nuestro país hoy por hoy representa un 16% las personas mayores de 65 años en nuestro país, que es una de las poblaciones más envejecidas de América Latina. Se calcula, Wilmar, que para el año 2050 va a ser un 25% de la población, y uno está pensando, bueno, cuando me jubile o cuando nos jubilemos nosotros, ¿quién va a aportar? Porque claro, es una de las problemáticas. Sumado que tenemos pocos nacimientos también, ¿no? Bueno, Uruguay, a eso vamos. Hay un reciente estudio del Centro de Estudios Etcétera, que valoró en los últimos 25 años 25 variables. Una de ellas es la de los nacimientos. Y tenemos allí la placa, mide justamente los últimos 25 años y vemos cómo va decreciendo, ¿no? Sí. Hay un pequeño pico con el gobierno de Mujica de natalicios a 48.000, pero vemos que en la era donde estuvo
Jorge Valle como presidente, había 51.000 nacimientos por año y bueno, estamos en este último periodo con Luis Lacalle Pou en 34.000. Y la gráfica marca este descenso, que es una de las preocupaciones a la hora de establecer el futuro del sistema jubilatorio. En la siguiente placa, en este mismo trabajo, que toma los 25 últimos años, hace referencia a la jubilación mínima. Ajá. Y qué ha pasado a nivel de su evolución. De hecho, hoy cuando se planteaba esta propuesta por parte del Partido Nacional de atender a las 150.000 personas que reciben las jubilaciones más sumergidas, la ex senadora, que no logró la banca para este periodo, Lilian Kichichan, le contestaba publicando esta fotografía que hace referencia a cómo ha oscilado las jubilaciones mínimas, que vemos en la época de Jorge Valle se redujo un 25%, y a partir de allí empezó a aumentar con el gobierno más significativo, el primer gobierno de Tabaré Vázquez, donde hay un 60% de aumento de las jubilaciones mínimas, y en este último periodo un más 5%. Si te parece, vamos a escuchar a la secretaria general de la UNASPU, Ovelar, que hacía referencia, Estela, a lo que ha sido el tema de las jubilaciones en los últimos 5 años. Ella hace referencia a que prácticamente ese incremento del 3% que se da sobre el mes de julio se resta en enero, por lo cual hace que no haya habido un aumento real y que se estén con valores bastante destacados y similares a los del 2019-2020. Pero si te parece, hablamos de número y de jubilaciones en este tape. Quisiéramos ahora tener la oportunidad de podernos reunir con las fórmulas, porque no es solo, digamos, tirar cifras o propuestas en 10 días, 20 días antes de una campaña electoral. Hay que ver si eso después realmente se hace y cómo se puede hacer. Por ejemplo, las jubilaciones mínimas venían teniendo del año 2007 hasta el 2019, ese adelanto diferencial que se daba en julio se mantenía después cuando llegaba enero. Vale decir que eso logró que hoy se llegara a una jubilación mínima de 18.840 pesos. Pero ¿qué pasó en estos últimos años? Que ese adelanto que se daba en el mes de julio después se descontaba llegado el ajuste de enero, o sea, no se tenía en cuenta. Eso lo que hizo que se quedara, digamos, detenido ese aumento paulatino de las jubilaciones mínimas. Hoy no deberíamos hablar solamente de las jubilaciones mínimas, porque el que gana 21, 22, 23 también son jubilaciones, ¿verdad?, que hacen a no poder cumplir con las necesidades básicas. Aproximadamente ¿cuántos jubilados estarían en ese paquete, no? Ahí está. Con la mínima son aproximadamente unos 150.000. Con un poquito más de la mínima son unos 220.000 personas. Si se hubiera mantenido ese 3% que se dio a modo de adelanto, hoy estaríamos hablando de una mínima aproximadamente en 20.800 pesos. 2.000 pesos en el bolsillo de un jubilado hace un poquito más. Pero además, ONASPU, dentro de sus reivindicaciones, tiene y tenía desde el Congreso 26, ahora hace pocos días tuvimos el 28, que en la base de prestaciones y contribuciones, que es con la unidad que mide las jubilaciones y pensiones, se fuera llegando paulatinamente a 4 bases de prestaciones. Hoy se está en 3.05, al igual que en el 2020, quiere decir que no aumentó. Si esa base de prestaciones y contribuciones se hubiese ido aumentando paulatinamente para jubilados y pensionistas, al llegar a 4, estaríamos hablando de 24.000 y pocos pesos. Ya haría un poquito más en el bolsillo de la gente. Bien, ahí teníamos, Martín, entonces la voz de ONASPU sobre este tema, ¿no? Sí, ONASPU que entregó una serie de medidas y de propuestas a todos los candidatos en las internas, ¿no? De hecho,
Estela nos decía que los únicos que visitaron la sede fueron Carolina Cose, Yamandu Orce y Zaida González, que hoy se dio su apoyo a la candidatura de Orsi y que espera en estos últimos días poder tener algún encuentro con las fórmulas presidenciales para hacer estos planteos. Otro de los temas que abordó fue este que está tan discutido, que es la edad de jubilación, lo que decíamos, lo que marca el programa del Frente Amplio, cómo hacemos para pagar las jubilaciones y bueno, esta postura nos contaba. ANASPU nunca estuvo a favor de las AFAP ni del ahorro individual con lucro, con ganancias sobre el trabajador, porque el lucro en definitiva tendríamos que entrar a conversar un poco más de qué se trata. Lo que sí tenemos claro, que tenemos que ir llevando. Hoy el promedio de jubilaciones en el Banco de Previsión Social es a los 63 años. Pero no podemos tomarlo como un todo, porque una persona trabajadora de la salud, de la construcción, una mujer de la pesca, de pronto llegar a los 65 años es muy dificultoso poderse jubilar porque físicamente no puede, por el motivo que sea. Pero de pronto hay otros que sí pueden llegar. Entonces, ANASPU lo que pretende es estudiar cierta flexibilización que la persona, de acuerdo a su trabajo, a sus años computados, porque hay otros que van a tener los 60 años de edad, pero no van a llegar a los 30. Entonces no podemos, digamos, como a rajatabla, cortar como que fuese un violín, acá se corta. Creo que la seguridad social hay que pensarla hacia adelante, en un envejecimiento de la vejez, en tratar de que realmente sea, cuando llegue la edad de retirarse, que no sea un problema económico y de pérdida de derechos y de poder adquisitivo, y a eso es lo que apostamos, a un diálogo nacional. Y de esta manera cerramos el programa del día de hoy, pero volvemos mañana a las 20 horas. Que pasen bien, chao.